debate por fin las llamadas reformas electorales, reformas políticas. Al margen de estas reformas, fui una de las primeras, creo que fui la primera que propuso un proyecto de ley para sancionar el transfugismo como un mecanismo de restringir, no el único, porque hay mucho que hacer con respecto al fortalecimiento de nuestros partidos políticos, pero sí como un mecanismo de restringir. Pero yo veo por qué no le han hecho caso. Yo le veo como, o sea, porque hay muchos intereses perversos en el Congreso que impiden eso. Individuales, más que políticos, porque creo que cualquier partido político serio que aspira a trascender en el tiempo, pues tiene que buscar fortalecerlo, ir en búsqueda de la democracia interna, luchar contra el transfugismo, eliminar el voto preferencial, etcétera, etcétera. Pero hay intereses individuales que lamentablemente son los que están marcando. Y aquí le prometo que termino, pero está claro, porque los hechos así lo dicen, que esos cambios no van a ser posibles en este Congreso de la República, por lo menos en este periodo congresal de 5 años. Yo varias veces he dicho, no es momento de que los líderes políticos extra Congreso pacten una serie de modificaciones constitucionales que pasen por mejorar el tema de la regionalización, por mejorar la calidad de la representación política, impidiendo este tipo de ferias pues espantosas que vemos cada cierto tiempo en el Legislativo. Ahí vamos a una discusión que también siempre está sobre la mesa, que es el de qué es más importante, qué debemos buscar, el fortalecimiento de los partidos o el fortalecimiento de las bancadas. Yo soy de las que creen que debemos de tener partidos más fuertes, porque un partido fuerte va a implicar que los líderes que no pueden estar en el Congreso, pero sí que tengan una injerencia directa sobre las decisiones de los congresistas de sus bancadas. Y eso no se da actualmente. Actualmente las bancadas, en la mayoría de los casos, marchan por cuerdas separadas, fuera de los intereses de cualquier partido pues que aspira a ser un partido serio. No quiero irme por ese tema porque vamos a perder el foco de la invitación, ministra. Bueno, dejémoslo ahí. Pero hay que conversarlo. No, pero por supuesto, pero a mí me encantaría tener mucho para hablar porque es un tema pendiente y creo que es crucial dar el debate, empezar a dar ese debate. Y no perdamos la fe, Mario. Yo creo que nos falta poco tiempo, nos faltan 2 años, pero podremos hacer el esfuerzo. Ojalá. Depende de voluntad política y decisión y eso básicamente depende de las organizaciones. Bueno, ahora tras el Consejo de Ministros se ha anunciado este proyecto que, digamos, para decirlo brevemente, en la actualidad el acoso sexual callejero está tipificado como una falta administrativa, ¿ok? No tiene una sanción punitiva, penal. Esta propuesta pretende convertirla en un delito. ¿Existirán las condiciones políticas para lograr el cambio del Código Penal en este extremo? Primero entender que la lucha, el enfrentamiento que tenemos que tener como sociedad contra problemáticas como esta, porque el tema de violencia contra la mujer, la violencia familiar, la violencia sexual, pues es mucho más amplia. Pero dentro de todo este esquema de violencia que tenemos que enfrentar como sociedad, parte es la del acoso sexual callejero. No solamente se va a solucionar con temas normativos, eso creo que todos lo tenemos en claro. Estamos haciendo un esfuerzo como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no de ahora, desde hace ya mucho tiempo, de enfrentar esta problemática, de buscar acuerdos, consensos, responsabilidades en todos los sectores. Acabamos ya de lanzar, de sacar al público esta alianza para la prevención del acoso sexual. Este es un acta de compromiso que ha sido firmada por el ministro de Educación, por el ministro del Interior, por el ministro de Justicia, por las cabezas de la mayoría de los sectores, por supuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio Público, de la alcaldesa de Lima, del alcalde provincial del Callao, del AMPE, de las empresas de transporte, de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Hay un colectivo de la sociedad civil muy valioso que es el de Paremos el acoso callejero, para que asumamos cada quien la responsabilidad que nos compete en este tema, que es el del acoso sexual callejero. Nosotros estamos trabajando con colegios, acabamos ya esta semana de atender cerca de 12.000 alumnos y 20.000 a nivel nacional. Tenemos la expectativa de llegar a más de 70.000 alumnos a nivel nacional a diciembre. Pero dentro de todo este trabajo en el que estamos involucrados todos los sectores, en el que debemos de involucrar a la sociedad para que luche contra esta indiferencia, el mismo esquema, los conceptos que tenemos las propias mujeres de qué nos vulnera y qué no, la capacidad de denunciar, había también que tener una respuesta o una propuesta a nivel normativo y ya se ha aprobado hoy, como se ha anunciado en el Gabinete de Ministros, una propuesta que va a tener que ser debatida también en el Congreso y que se sumen otras en buena hora. Hay una de Rosa Mavila, que tengo entendido que también está a nivel congresal, y lo que busca es tipificar el acoso callejero
dentro del artículo 76 que ya existía. Del Código Penal. Del Código Penal. Dicho sea de paso, tenemos imágenes ahí de las visitas que ha hecho el Ministerio de Mujer en algunos colegios justamente para promover las denuncias y la prevención en tema de acoso sexual callejero. Así es, estamos trabajando, el tema con los colegios es un tema fundamental, trabajamos con primaria, con secundaria, a nivel lúdico, a nivel, los chicos hacen pequeñas obras de teatro, canciones, composiciones sobre el tema, discuten hombres y mujeres con los maestros, con las profesoras sobre lo que representa el acoso, el daño que les hace a ellos. Un primer elemento que me parece importante que precisar en el proyecto, ministra, es que estamos hablando de que el objeto de protección de la norma no solamente son mujeres, estamos hablando de niños, de adolescentes, de personas en general. Así es, así es. O sea, es que no es que el grupo, digamos, femenino sea el objeto. La víctima, son las más recurrentes, en la mayoría de los casos, mira, en el caso de feminicidio lo mismo, o sea, de cada 10 mujeres asesinadas, pues 7 son en manos de sus parejas o de alguna persona, de un hombre con el que tenían un vínculo cercano, íntimo. Ya en esta modificación actualmente era penalizada la figura de actos contra el pudor siempre y cuando haya mediado violencia o amenaza. Y esta frase, estos términos eran las que restringían la acción de la ley, porque el caso de Magali Solier, los casos que vemos a diario de masturbación, de tocamientos, de palabras hirientes o que nos hacían sentir realmente incómodas a las mujeres, pues no necesariamente implicaban violencia, como se entiende formalmente. Violencia física, digamos, tradicional. Así es. Hemos retirado este esquema del requerimiento de violencia o grave amenaza, pero sí la hemos introducido ya como un agravante. Y también como un agravante el que se atente contra niñas, niños y adolescentes. Pregunta, porque imagino que este proyecto va a dar lugar a un importante debate. Que incluso mucha gente, colegas mías, mujeres, han escrito sobre este particular. Una mujer que va caminando por la calle y que recibe para algunos piropo, para otros insulto, para otros agravio, para otros 10 opciones, ¿cómo va a saber quien tiene que aplicar la norma, el juez o el fiscal o quien fuere, que se está tratando de un caso de acoso sexual callejero? Creo que la mujer tiene toda la capacidad de reconocer en qué momento se siente violentada. Pues por supuesto va a tener que haber un criterio. Le pregunto, ¿no habrá mucha subjetividad, mucha arbitrariedad? En toda propuesta nueva siempre va a haber el riesgo de que al inicio pues haya esa posibilidad de distracciones que no nos enfoquen en el objetivo que buscamos. Pero lo importante es que se dé ya la norma, que se empiece a aplicar. Tendremos que pasar por procesos de capacitación. Estamos trabajando con los municipios, con el Serenaco, con la policía, con el Ministerio Público. Pero si nosotros nos quedamos en la excepción, que probablemente van a darse excepciones en la que se pretenda mal utilizar esta norma, pues nos estaríamos quedando paralizados. Tenemos que afrontar una problemática, plantear propuestas concretas y evitar en medida de lo posible cualquier excepción y luchar también contra esas excepciones y esos abusos. Y tratar de acotarlo, ¿no? Porque por ahí se pueden prestar digamos, o a malas interpretaciones o abusos en la aplicación de la norma. Y el otro tema es la aplicación misma. En el Perú tenemos una abundancia de normas, ministra. Así es. Justamente cuando hemos hablado del tema, y lo hablamos permanentemente acá, el tema de inseguridad ciudadana, hablamos de que a una persona que roba un celular en la calle o que roba una billetera o una cartera, se le detiene, sigue un procedimiento teóricamente que debería ser sumario, pero luego es liberado, ¿no es cierto?, por X o Z razones, la gente dice, oye, ¿de qué sirven las leyes si a la gente se le detiene e inmediatamente sale libre? La pregunta viene perfectamente a colación porque este va a ser un caso también de sanción y tiene un carácter punitivo. ¿Cómo vamos a asegurar de que esta aplicación de la norma ya no solamente, digamos, sea objetiva, acotada, eficaz, sino real? O sea, que realmente se aplique la sanción. Es compromiso de todas las autoridades que van a tener que ver con esta problemática, pero dices algo que es muy cierto, Mario, que es el tema de la prevención. El enfoque que tenemos como ministerio es fundamentalmente en el ámbito de la prevención. ¿No sería mejor incidir más en la prevención? Pero no podemos dejar de tener la norma también. Teníamos que tenerla porque había un vacío enorme, porque al tener un vacío había que llenarlo, había que acotarlo, había que especificar
el acoso sexual como merecedora de pena. Pero no es suficiente y es un tema importante, pero que no representa toda la alternativa de solución. El tema de prevención, el que acabamos de ver en las cámaras, con el trabajo de los colegios, con las familias, dar un soporte de seguridad en los medios de transporte. Esta acta que he mostrado, que ha sido firmada por los representantes de los medios de transporte, de las municipalidades, del tren, y en fin, de todas las autoridades que tenemos algo que ver, pues están fundamentadas en la prevención. Esa es la principal tarea. ¿Se ha tomado como referencia, alguien, bueno, no conozco tanto el tema, pero alguna persona hablaba del modelo colombiano en la regulación de este tipo de casos de acoso? ¿Se ha tomado algún elemento legislativo comparativo como para poderlo aplicar al Perú? Bueno, por supuesto que se han analizado experiencias de las más diversas, pero lo que seguro que está mencionando es algo que fue propuesto por el ministro Daniel Urresti, que ya lo está aplicando en la policía, pero en una medida, que es el de intervenir, de estar con policías, varones y mujeres vestidos de civil en los lugares públicos y estar atentos, camuflados, como lo hice, y pues finalmente exponer públicamente a los acosadores, ¿no? Él está con este entusiasmo ya implementando iniciativas de esta naturaleza y en buena hora. Yo creo que la policía está haciendo su trabajo. Con el ministro Urresti estamos no solamente trabajando el tema del acoso, también el tema del feminicidio. Tenemos una reunión la próxima semana para ir compaginando más tareas, pero sí es una propuesta que ha traído la Policía de Colombia, la intervención de civil, de hombres y mujeres en los espacios públicos para prevenir y en caso de descubrir a un acosador, pues exponerlo públicamente. Me parece una buena noticia. Me imagino que esto, repito, va a dar lugar a un debate. Me imagino que hay varias aristas que precisar, fijar, acotar, justamente para evitar que el tema se distorsione. El otro tema que me gustaría conversar con usted, ministra, que me parece muy importante y que su despacho junto con el despacho de salud han impulsado es el protocolo del aborto terapéutico. En realidad esperábamos que eso generara mucho debate, sobre todo a propósito de la homilía del cardenal en Lima el 28 de julio, lo tocó evidentemente, de la óptica ciertamente religiosa y de la fe católica. Sin embargo, frente a este protocolo ya han habido algunas dudas, incluso de sus propios colegas parlamentarios, diciendo de que hay 2 o 3 casos que son en este reglamento, en esta norma, que son muy abiertas y que podrían dar lugar también a que se distorsione la norma y existan los subterfugios para legalizar un aborto no terapéutico, digamos, ¿no? ¿Cómo se está manejando eso desde el despacho? Seguir insistiendo, definiendo que el aborto es ilegal en nuestro país y que esta propuesta de guía, ya la presentación, ya la guía está vigente, o sea, ya está siendo aplicada en los establecimientos de salud. Lo que hace es estandarizar un servicio que ya se venía efectuando